Me llamo Laura, tengo 20 años y estudio filosofía en la Universidad de Sevilla. Hace apenas 3 meses que llegué desde Oviedo, con una maleta rota y demasiadas dudas. Pensaba, ingenuamente, que todo sería más fácil. Que encontraría respuestas. Pero lo único que encontré fue un horario infernal, compañeros indiferentes, y la asignatura de literatura antigua, esa bestia de 1000 cabezas que me quita el sueño desde el primer día. Después de suspender 2 exámenes seguidos, la universidad me asignó un tutor. Al principio pensé que sería un estudiante de curso superior, alguien joven y amable. Pero no, mi tutor resultó ser Alejandro Martínez, profesor adjunto del departamento, un hombre de unos 40 años, alto, delgado, siempre vestido de negro o gris, con una mirada que parecía atravesarte, pero sin ver realmente quién eras. La primera vez que lo vi fue en su despacho. No me invitó a sentarme. Señaló la silla con el dedo, sin decir una palabra. Me senté. ¿Por qué estás aquí? Fue lo primero que dijo, sin levantar la vista del papel que corregía. Porque me va mal la asignatura, respondí, intentando sonreír. Eso ya lo sé, respondió sin emoción. Me refiero a por qué crees que te va mal. No supe qué contestar. Quise decirle que no entendía su manera de enseñar, que me parecía abstracta y fría. Pero no lo hice. Me limité a bajar la mirada. Así comenzaron nuestras clases. Durante las siguientes semanas, cada martes y jueves, me sentaba frente a él en esa oficina silenciosa. Alejandro hablaba poco, y cuando lo hacía, era con un tono seco, impaciente. Si me equivocaba al traducir un texto, fruncía el ceño. Si intentaba hacer una pregunta, me interrumpía. Me hacía sentir como una niña tonta. Yo tampoco se lo ponía fácil. Respondía con sarcasmo. Cruzaba los brazos como escudo. Me resistía a su autoridad. Era como si nuestros caracteres chocaran en cada palabra. Él era todo control, yo era todo impulso. Un día, al llegar antes de tiempo, encontré su cuaderno abierto sobre la mesa. No pude evitar echar un vistazo. En los márgenes había dibujos diminutos, rostros serios, ojos cerrados, una silueta de espaldas bajo la lluvia. También frases sueltas, como pensamientos atrapados entre textos clásicos. Ella no escuchó. Pero yo tampoco supe hablar. Lo que no se dice se clava más hondo. Me quedé paralizada. Era como espiar dentro de una grieta en su muro. De repente, Alejandro ya no era solo un profesor seco y exigente. Era alguien que sentía. Que callaba más de lo que decía. Cuando entró en la sala y me vio junto al cuaderno, no dijo nada. Solo lo cerró con calma y empezó la clase. Pero su voz esa tarde no fue la misma. Había en ella algo más suave, aunque solo por un instante. Salí de la oficina con el corazón encogido. Quería llorar. O correr. O simplemente desaparecer. No entendía por qué me afectaba tanto. No lo conocía. No me conocía. Y, sin embargo, algo en él me hacía sentir, incómodamente viva. Aprendí a asistir a las clases sin resistencia. Antes casi luchaba contra él, ahora, simplemente escucho. Eso no significa que se haya vuelto más fácil. Entre Alejandro y yo todavía hay como un velo invisible. Él habla con claridad, con contención, pero ya distingo en su voz un matiz de cansancio. A veces se queda en silencio a mitad de frase y mira por la ventana. Veo cómo su rostro cambia, de severo a vulnerable. Solo por un segundo. Luego vuelve a los textos. Todo entre nosotros es así, medias sombras, frases cortadas, una mirada donde los ojos nunca se detienen. Un día, después de clase, me preguntó, ¿le gustan las cartas? No supe qué responder. ¿Las ajenas? ¿O las propias?
Le devolví la pregunta. Sonrió apenas, por primera vez en mucho tiempo. Todas las cartas son ajenas. Incluso las que escribimos nosotros mismos. Sacó de un cajón una hoja amarilla, doblada con cuidado por la mitad. Lea esto. ¿En latín? En voz alta. Empecé. La letra era irregular, pero las palabras, claras, vivas. Al principio parecía un trabajo cualquiera de estudiante. Recuerdo la tarde en que te fuiste. Pero cuanto más leía, más sentía que no era un texto académico. Era una confesión. Ardiente, despiadada. La carta estaba escrita por una mujer. Suplicaba que no la olvidaran, que no desapareciera, que la perdonaran. Et si non lo quaris, te sentiam, empecé la última línea. Pero él me interrumpió de pronto. Suficiente. Su voz se volvió firme, incluso áspera. No hace falta. Guardé silencio. Tomó la hoja y la devolvió al cajón sin decir nada. El resto de la clase transcurrió como en un vacío. Explicaba las metáforas de Horacio sin levantar la vista. Ya en la calle, me detuve bajo el arco de una vieja librería. Llovía fino, como en polvo, y todo parecía borroso. Comprendí que aquella carta no era solo un recuerdo. Era una herida. Desde entonces, nuestras clases cambiaron. Él dejó de imponer, yo dejé de defenderme. Seguíamos sin hablar mucho de nosotros mismos, pero en los silencios entre frase y frase apareció una pulsación cálida. Como si en esas pausas nos conociéramos más que a través de las palabras. Un día me atreví, ¿por qué se quedó en la universidad, si todo le parece tan sin sentido? Me miró, por primera vez, directamente. Porque los libros no hacen preguntas de más. Sonreí. Pero usted me los da a mí. Yo no soy un libro. No respondió de inmediato. Luego dijo, usted tiene talento. Será difícil con usted, pero lo logrará. Por primera vez, me trató de usted, no como una formalidad, sino como un reconocimiento. Como si aceptara mi derecho a estar allí, a hablar, a discutir. Pero en su voz había tristeza. No porque dudara de mí, sino porque entre nosotros aún seguía en pie un muro. Y quizá él no quería que yo intentara derribarlo. La primavera en Sevilla huele a flores de azahar y a algo sutilmente triste. Las últimas semanas del semestre pasaron como entre nieblas, exámenes, trabajo, noches sin dormir en la biblioteca. Me di cuenta de que casi no quedaban clases con Alejandro. Dijo que ya no me necesitaba como tutor. Y tenía razón. Mis notas habían mejorado. Me sentía más segura. Por fin aprendí a analizar los poemas de Horacio sin ayuda. Pero cada miércoles a las 4 de la tarde seguía mirando la puerta de su despacho. Y me sorprendía haciéndolo. No echaba de menos la literatura, ni el análisis, ni la disciplina. Lo echaba de menos a él. Su silencio. Sus frases breves, tras las cuales se escondían mundos enteros. Un día, durante una lluvia fina, me refugié del frío en un pequeño café cerca del barrio de Santa Cruz. Detrás del cristal todo se desdibujaba, paraguas, rostros, ruido. Bebía café e intentaba leer, pero no lograba concentrarme. Y de pronto lo vi. Estaba sentado junto a la ventana, solo. Delante de él había un cuaderno, y escribía algo. Despacio, con cuidado, como si cada palabra fuese una batalla. Me quedé inmóvil. Al principio no me vio. Pero luego levantó la mirada. No intercambiamos una sola palabra. Me senté en la mesa de al lado. Entre nosotros había un silencio, de esos que rara vez se comparten con alguien. No vacío, sino lleno de todo lo que no habíamos dicho. Pasados unos minutos, se levantó. Se acercó a mí, dejó el cuaderno sobre la mesa,
Él mismo, con dibujos y notas en los márgenes, y se marchó. Ni siquiera miró atrás. Tardé mucho en atreverme a abrirlo. Luego pasé la primera página. Había frases, no académicas, no citas. Era un diario. No había nombres. Solo sentimientos. Frases llenas de dolor, de arrepentimiento, de silencio. A veces las palabras impiden comprender. Quisiera contarle, pero el lenguaje es una herramienta demasiado primitiva. Me da miedo ser escuchado. Porque entonces todo se vuelve real. Página tras página, dolor, ternura, distancia. No hablaba de mí. Pero sentía que ese era él, el verdadero. No el de las clases. No el del escritorio. Sino el que había perdido a alguien. O a sí mismo. No sabía por qué me había dejado aquel cuaderno. ¿Despedida? ¿Explicación? ¿O solo un gesto que no esperaba respuesta? Cerré el cuaderno y me quedé allí, sola. Afuera aún llovía. La gente pasaba sin mirarse. Comprendí que ya no podría volver a hablar con él. Como antes. Tal vez de ninguna manera. Hablábamos lenguas distintas. Él, en sombras y silencios. Yo, en entonaciones y preguntas. No nos encontramos en medio. Pero, tal vez no era necesario. Hay conversaciones que no se pueden terminar. Hay personas que no se pueden entender, solo sentir. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.